Hola, 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 ¿cómo están amigos de Formación del Escritor? ¿Qué dicen? Bueno, hoy es un día especial. Seguramente cuando termine este programa, todos nos estaremos yendo para el Honorable Consejo Deliberante, porque allí vamos a realizar una muestra, la apertura de una muestra de nuestra carrera y de todas las otras, una muestra de MAC, a partir de trabajos de artes visuales. Los alumnos, todos lo saben, hemos estado trabajando en la confección de relatos y poemas, y luego con esos relatos los coordinadores de danzas y de teatro han armado coreografías, los alumnos de teatro el recitado y la lectura, y lo van a presentar eso en la sala de entrada de la municipalidad. Y como broche de oro, la carrera de diseño de la indumentaria va a ser un gran desfile. Y te contamos también que los conductores del programa van a ser 2 alumnos de Formación del Escritor. Así que bueno, vamos a estar todos de alguna manera conectados los unos con los otros, como realmente una escuela de arte que somos. Así que bueno, los esperamos cuando termine el programa en el Consejo Deliberante. Les contamos también que estamos ya comenzando, los jurados están comenzando la selección de los poemas que mandaron los alumnos para el concurso, y están ya terminando casi todos los segundos parciales de todas las materias, y estamos transitando el último tramo, que se viene con muchas, pero muchas novedades, ¿no? Les contamos que aparte de esta muestra del día 16, el día 29 y el día 30, el MAC va a ser el MAC Abierta, que es una presentación a la comunidad de todas las actividades que realiza cada una de las carreras. Por supuesto que vamos a estar nosotros el día martes de 18:30 a 19:30, y el día miércoles de 19 a 20. Así que como verán, viene todo nutrido, y estamos también preparando nuestro café literario del 16 de diciembre. Así que bueno, parece que hay muchas novedades, ¿no? Bueno, y hoy vamos a escuchar un momento de una clase de literatura latinoamericana a cargo de la profesora Victoria Rigiroli. Van a trabajar con una lectura y seguramente les va a encantar este autor y cómo los alumnos lo analizan. ¿Qué les parece si escuchamos esta hermosa clase? ¿Lo hacemos? Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de la carrera de formación del escritor en Hipervínculo Radio. Hoy le toca nuevamente el turno a Literatura Latinoamericana, la cátedra de la que estoy al mando desde hace algún tiempo. Tenía la vocación hoy de presentarles, así como en la vez anterior que nos tocó, les había presentado una parte introductoria, ¿no?, de una clase teórica. Tenía ahora ganas de mostrarles cómo leemos en la materia, ¿sí? Hay buena parte de la materia que se concentra además de la actividad de la escritura, en la actividad de la lectura.
Y tratamos, o por lo menos yo trato de hacerlo en todas las clases, de leer textos o fragmentos de textos de los autores para ver ahí in situ todo eso de lo que hablamos antes expresado en ese texto, ¿sí? Para la clase, para el programa de hoy les seleccioné un fragmento de una clase que es justamente la clase en la que leemos la obra de García Márquez. Nosotros nos concentramos en la obra cuentística, y el fragmento que les seleccioné es la lectura de uno de los cuentos que trabajamos, que es El ahogado más hermoso del mundo, un cuento para mí maravilloso, tratado de pensar desde las perspectivas que habíamos hablado antes en la clase. Así que bueno, espero que les sea de interés. También me parece que es una de las cosas más lindas que tenemos en la materia, la lectura compartida, ver los resortes de la escritura en esa lectura, que me parece algo siempre formidable y que es en definitiva el mejor archivo al cual podemos acudir cuando tenemos algún problema sobre cómo resolver algo, ¿no? Técnicamente. Así que bueno, les dejo este fragmentito, espero que les guste. El cuento me parece encantador, ustedes después me dirán. Por supuesto, sepan disculpar las interrupciones, ¿no? No es la lectura de un cuento, sino que se trata de una clase, ¿no? Así que se supone que los alumnos y alumnas ya vienen con el texto leído. Bueno, nos vemos entonces. Saludos. Bueno, El ahogado más hermoso del mundo, entonces. Leído con esta voz nasal. Les pido perdón, parezco de la niñera. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de los sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima. Solo entonces descubrieron que era un ahogado. Fíjense que el texto comienza como con esta idea para mí muy clara, que tiene muy clara resonancia mítica, que tiene que ver con el intento muy, muy evidente de borronear cualquier forma de marcación temporal y espacial, ¿no? Decimos que el mito puede incluso tener alguna referencia espacial, pero el tiempo en el que se desarrolla el mito, es el tiempo al que denominamos tiempo mítico, es un no tiempo. Bueno, en algún punto hay un intento muy claro, manifiesto, desde el primer párrafo de Márquez, por justamente borrar toda marca temporal e instalar el texto en esa especie de tiempo mítico, ¿no? Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima, notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Fíjense cómo la aproximación a la hipérbole, a una de las hipérboles más centrales, que es esta especie de gigantismo de Esteban, es gradual, ¿no? Hablando de los resortes que van articulando. Como si arranca el texto diciendo, Esteban era enorme, descomunal, no tendría demasiado sentido, ¿no? El registro de la hipérbole, como nosotros como lectores lo registramos porque es algo gradual, que le va como subiendo el volumen con el correr del texto. Sigo. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa. Pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. También fíjense como el componente del extrañamiento, ¿no? Cuando hablábamos, esto va a aparecer una y otra vez en el texto, pero quiero decir, cuando hablábamos del fantástico decíamos, el extrañamiento, la vacilación tenía que primero pasar en el texto, ¿sí? Primero tenía que sorprenderse el personaje y decir, uy, mierda, no puedo interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? Para que eso se trasladase al lector. Bueno, acá no hay extrañamiento en los sujetos. Nadie se extraña de por qué es tan gigante. Nadie se extraña de... Buscan algunas interpretaciones alternativas, pero no hay verdadero extrañamiento. Nadie se extraña de algo fundamental que en el texto jamás se menciona. ¿Por qué no se pudre, Esteban? ¿Sí? Bueno, ahí para mí es donde se corre por completo, termina de correrse. El evento sobrenatural termina de correrse de cualquier lectura fantástica, racionalizable, en definitiva, ¿sí? Y se instala en el terreno de lo maravilloso, diría Carpentier, pero también en el terreno de lo mítico, donde el elemento sobrenatural no necesita explicación de ninguna índole, ¿no?
Sigo. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo apenas tenía unas 20 casas de tablas, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. Fíjense también la descripción del espacio, es un poco mítica, ¿no? En el sentido de que no es posible reconocer un espacio concreto ahí. Por otro lado, siempre me flashea, y es algo que siempre les recomiendo, ¿no? Que en general nos presenta dificultades cuando escribimos, que tiene que ver con el uso de los signos de puntuación. Bueno, para mí no hay nadie que puntúe tan bien como Márquez. Es algo raro de elogiar de alguien. Quiero decir, no sé si un escritor se sentiría muy elogiado cuando uno le dice qué bien que usas los signos de puntuación, pero quiero decir, de verdad, lean este cuento desde esa perspectiva, y fíjense, es como una clase de cómo se debe puntuar bien un texto. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños, y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos en los acantilados. Fíjense que ahí también hay como una especie de exageración, ¿no? El viento era tanto, pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 7 botes. Así que cuando se encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Ahí ya empieza la especie como de alternancia, ¿no? Cuidando al ahogado, cuidando al muerto, ¿no? Se cuida a lo vivo, ¿no? Cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémora con fierros de descamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez. ¿Ven? Ahí está la animación de lo muerto. Pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación, hablando de hiperbólico, ¿no? O sea, no solo era el más grande, sino que lo veían y no podían ni siquiera imaginarlo, ¿no? No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Continuar su muerte con dignidad. Continuar su muerte. ¡Qué hermosura! Mientras cosían, sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto, ¿no? Fíjense, hablando del componente mítico, ¿no? Esa especie como de hiperbolización también de lo natural. Y por otro lado, esta cosa como de no explicitar. Bueno, suponían que eso tenía algo que ver con el muerto. No explicita qué es lo que tendría que ver una cosa con la otra. ¿Qué era? Que el mar quería que le dieran de una vez por todas al muerto. No lo explicita nunca, ¿no? Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. También el registro del humorístico también está dado por esta especie como de referencia velada todo el tiempo a la sexualidad, ¿no? De este Esteban que habría sido el mejor de los hombres en muchos sentidos, ¿no? Evidentemente. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres. Ahí hay una referencia también bien clara a lo crístico, a Dios, ¿no? A Dios no, ¿cómo se llama? Jesús. Bueno, miren que yo no sé mucho de religión, pero esto me doy cuenta, ¿eh? Sí. Y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por estos dédalos de fantasías, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja,
había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Esta locución para mí es como una especie de bisagra en el texto, ¿no? De algo que venía haciendo, bueno, más o menos, hasta tiene cara de llamarse Esteban, que empieza como a una especie de tránsito hacia de lo que podríamos denominar, porque no, absurdo, ¿no? Que tiene también el texto. O sea, ahí ya sabemos que el texto se va a ir a la mierda, que no hay forma de recuperarse de esa hipérbole. Acá. Era verdad, a la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Las fuerzas ocultas de su corazón, hablando también como de la ambivalencia entre lo vivo y lo muerto, ¿no? Fíjense, esto también para mí tiene algo de referencia como crística, ¿no? Esta alternancia entre lo vivo y lo muerto. Piensen que en el fondo, digamos, ¿qué es la resurrección cristiana, ¿no? Sino algo que también va entre lo vivo y lo muerto. O sea, el primer zombie de la historia de Occidente, Cristo. Espero que nadie se ofenda. Lo estoy diciendo desde una perspectiva exclusivamente literaria, ¿sí? Sigo. Después de la medianoche, se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo: siéntese aquí, Esteban, hágame el favor. Y él, recostado contra las paredes, sonriendo: no se preocupe, señora, así estoy bien, con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. ¿Ven qué maravilla la puntuación? Perdón, que parece que le estoy pinchando el globo, ¿no? Pero ¿ven qué maravilla la puntuación? Ahí aparece el discurso directo y el discurso referido, todo perfecto. Y a uno cuando lo lee no le cabe la menor duda de qué es cada cosa y quién está hablando. Eso todo lo logra con el uso de las comas bien puestas y el uso de los puntos. Genial, un capo. Sigo. Repetir lo mismo en todas las visitas. No se preocupe, señora, así estoy bien, solo para no pasar vergüenza de desbaratar la silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían: no te vayas, Esteban, espérate, siquiera hasta que hierva el café, eran los mismos que después susurraban: ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. ¿Ven cómo el hipérbole va cada vez ajustándose más? Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Acá la inversión, ¿no? No es que lo lloran porque es ese, sino que como lo lloran tanto, se convierte en eso, ¿no? Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas, ajustando la hipérbole. Bendito sea Dios, suspiraron, es nuestro. Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas investigaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas angarillas con restos de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren, de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo.
Andaban como gallinas asustadas, picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento, otras estorbando allá para Esperen que me perdí. Acá, abrocharse una pulsera de orientación, y al cabo de tanto quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto, a los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones. Pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iba en suspiros lo que no se les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por despotricar que de cuándo acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara. Y también los hombres se quedaron sin aliento. Ajustando la hipérbole. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo, con su guacamayo en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban podía solamente ser uno en el mundo, y allí estaba, tirado como un sábalo, sin botines, con unos pantalones de 7 mesinos y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Fíjense, la referencia a Walter Raleigh también tiene que ver un poco con la primera hipótesis que plantea Felten, ¿no? Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo en un áncora de galeón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Fíjense cómo cambió. En un punto, hay un momento en el que dice, pero si aquello que iba a suceder, en serio, me hubiera amarrado, ahí empieza a hablar el muerto, en el colmo de esta especie de animación, en el colmo de esta alternancia entre lo vivo y lo muerto, que decíamos, tiene mucho también de referencia al mito de Cristo, ¿no? Habla, ¿no? O por lo menos parece que hablara. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban, y estas fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más, hasta que hubo tantas flores, ahí va la exageración propia del discurso mítico, ¿no? También. Acá, hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas sí se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas, y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le hicieron hermanos, tíos y primos. Así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Fíjense esta idea de la... Fíjense, ¿no? Decíamos, hay una hipérbole muy grande en el texto, ¿no? Lo que tiene que ver con esta especie de pasar del ahogado expósito, ¿no? Esteban, que era el ahogado expósito, pasar a ser el elemento de cohesión central del texto, ¿no? Pero está abonada por otras como pequeñas hipérboles en el texto, que le van como dando ese carácter, ¿no? ¿Le ven el creyendo? Yo espero que lo vean, el creyendo que plantea el texto. Muy bulipo el creyendo también, ¿no? Acá. Esperen un poco, me perdí acá. Así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor recordando antiguas fábulas de sirenas. Odiseo, ¿no? Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla para que volviera si quería y cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. La fracción de siglos, qué maravilla, por favor. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces,
que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro: ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso. Porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturos, los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra. Fíjense qué interesante la combinación de elementos históricos de diferentes momentos también, como para acrecentar, para darle todavía más una vuelta a esta idea para reproducir el mareo propio del registro mítico, ¿no? Acá. Perdón, corté por la mitad de la oración, disculpen. Y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas: miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas. Allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde giran los girasoles. Sí, allá. Es el pueblo de Esteban. En esta especie de hiperbólica referencia mítica, digamos, no se queda, no se contiene solo con lo local, ¿no? Y lo traslada como una especie de referencia mítica generalizada, ¿no? Del mundo. Bueno, este cuento, es un cuento hermoso, no me digan que no. A mí me hace bien al alma cada vez que lo leo. Bien, entonces, esta clase se queda sin consigna, así que sean felices. Empiecen a calentar motores para la parte sobre Monterroso. Calienten motores sin demasiadas expectativas sobre los regalos. Si se puede, las dos cosas al mismo tiempo. No, digo, hagan su mejor esfuerzo, pero no pongan tanta expectativa en el regalo, ¿no? Piensen en el honor que se juega acá, ante todas las cosas. Bueno, eso entonces sobre García Márquez. Como ven, vemos un costado muy pequeño de su obra, una obra, podríamos estar entretenidos un montón de tiempo en ella, pero bueno, nos centramos exclusivamente en esta especie de rincón pequeñito de lo mucho que dijo y que produjo. Espero que esto les den ganas de leer también el resto de la obra cuentística de García Márquez, que para mí es muy, muy, muy buena, ¿sí? 12 cuentos peregrinos, por ejemplo, al que tenga ganas de buscar bibliografía. 12 cuentos peregrinos para mí es un libro impecable, ¿no? Una especie como de obra maestra del relato corto. Bien, entonces, nos vemos la próxima clase con Augusto Monterroso y junto con él con el micro. Y así espero que estén muy bien y que se cuiden. Terminamos otro día más de nuestro programa. Yo me voy rapidito al Consejo Deliberante, no sea cosa que me pierda la muestra de MAC. Así que bueno, los esperamos a todos dentro de un rato en el Honorable Consejo Deliberante, y aquí en Hipervínculo Radio el próximo miércoles a las 17. Nos vemos.